Precios de los diferentes cortes de carne no cambiaron en el mercado Rodríguez. Por ejemplo, el kilo de cordero se vende en 26 bolivianos. Está normal. Normal. Asquiruquipan, buenos días. Muy bien, hoy día estamos un poco improvisando. Sin embargo, vamos a pasar normal las clases. Denme un segundito, por favor, ¿ya? Ya, Chacuichcaltañani, ya, empezamos todos. Estamos con la conversación, ¿sí? Teníamos que ver si alguien más tenía algún tipo de preguntas que podríamos hacer con lo que estamos aprendiendo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿No hay preguntas, consultas, dudas? Y a ti, Chiri, de la anterior lección yo tenía una pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es? Yo quería saber cómo se dice cosas como la sopa o el postre o el desayuno, ese tipo de palabras. Ah, ya. Hay ciertas palabras como el postre, cosas que no son típicos, no tienen nombre igual, ¿sí? Podemos dar un nombre, pero no es correcto, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, lo que me dices, tecito, ¿no? O té, no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es una combinación de dos palabras. Igual no es algo típico, ¿no? Pero sí se utiliza hoy en día, podemos decir eso, ¿no? Pero hay otros que no. Por ejemplo, junto. ¿Saben qué es junto? Caliente. Caliente. ¿Sí? Igual que junto, caliente. Ahora, uma. Agua. Agua, ¿ya? Entonces, junto uma es agua caliente, pero a esto hace referencia al té, al café, lo que sea, ¿ya? Junto uma. Ya, esto también, mira, por ejemplo, estoy escribiendo en este momento de forma separada. Ahora, ¿recuerdan cuando hemos utilizado la diéresis? ¿No? Cuando juntamos dos palabras, ¿no? Utilizamos Hola, Germán. Juntuma, ¿sí? Así, juntuma. El uso de la diéresis, ¿sí? Así pueden escribir también, o de forma separada, ¿ya? Eso va a ser el T, ¿ya? El T.
No hay problema cuando se escribe la glotal con la diéresis junta. ¿Cómo? No le entiendo. O sea, juntuma. Hay una diéresis ahí y también ¿Sí? está el apóstrofe. No hay Ah, ya. problema. No, no tendría por qué, ¿no? Ah, ok. Solamente estamos aplicando la regla de la diéresis, ¿no? Cuando se aplica la diéresis, Ajá, uno de los usos es cuando juntamos dos palabras, ¿no? Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Estamos practicando. Chica sí, es medio, ¿no ve? sí. ¿Sí? Y uru es día, ¿sí? Entonces, yo puedo decir chica uru, ¿sí? Que sería mediodía, ¿no ve? O puedo decir Puro. chicuro, que es mediodía, ¿no? Uso de la diéresis. Cuando juntamos dos palabras, utilizamos la diéresis, ¿ya? No se van a olvidar, ¿ya? Ahora, ahora lo que me decía era sopa, ¿no? Sopa generalmente, no sé si en otras regiones como es, en mis regiones dicen caldo, ¿sí? Caldo, de caldo, ¿no? ¿Ya? Caldo. Entonces, quiero decir, por ejemplo, comeremos caldito, ¿no? Entonces, caldo, huchasoñani, huchasoñani, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, dice, tomaremos sopita, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza. No, no estoy seguro si existe otra palabra para decir sopa también, ¿ya? Ahora, respecto al postre, no hay, ¿sí? Pero podemos dar alguna palabra, ¿ya? Pero no es de uso frecuente, no se utiliza. Simplemente, por tanto, utilizamos nomás en castellano, ¿ya? Esa palabra, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, bueno, un día. Quería solamente para de lo que es de los precios, decir, por ejemplo, si algún producto estaba malo, para decir, cámbiame esto. Ah, ya. Muy bien, excelentes preguntas. Entonces, por ejemplo, cámbiame es turquita, ¿ya? Turcaña, turcaña es el verbo cambiar, ¿ya? Turcaña, cambiar. Entonces, por ejemplo, acá turquita, esto es esto cambiame, ¿ya? Acá turquita, esto, ¿no? Pronombre demostrativo acá, ¿sí? ¿Sí? Ahora puedo decir otra variante. Acá turquita, ¿ya? ¿Qué significa? Lo mismo, ¿ya? Solamente es algo diminutivo, algo, ¿cómo podemos decir? Algo más dulce, ¿ya? Acá turquita, mira Amsuma, ¿no? Turquita. De forma, no sé cómo podríamos decir, ustedes lo ponen, significa lo mismo, pero algo más dulce, ¿ya? Más Turquita. amigable. No, estamos utilizando el ti, ¿no? No significa, o sea, significa lo mismo, pero el último es más, como decir, por favor, así, de forma muy amable, ¿me dejo entender? Y el segundo es muy formal, ¿ya? O el primero diré, es muy formal. Esto me cambia, ¿no? Y el otro, esto me cambia, por favor, así más o menos, ¿no? Algo más jovial, algo más amable, ¿ya? ¿Está claro? Quizá Yatichiri. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya te chiri, cuando compramos el papa y no ve, hay grande, pequeño, mediano, Ah, ya. Muy bien, por excelente. favor. Y esto va para todos también, ¿no? Entonces, cuando decimos, estos van a ser los adjetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacha es grande, ¿ya? Grande. Hiska es pequeño. Y tantío es el intermedio, ¿ya?
Ah, no se ha escrito este último. O se ha escrito mal. Tantillo es el intermedio. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Por ejemplo, quiero decir, y esto como les digo, pueden utilizar para ver, digo, para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, hacham choque. ¿Qué sería esto? Papa grande. Papa grande, ¿ya? Ahora ven, la estructura es como del inglés, ¿no? Por delante el adjetivo, ¿no? ¿Sí? La misma estructura del inglés, ¿ya? Por eso dicen que los que hablan inglés o los que hablan aymara tienen una facilidad de aprender lo que es el inglés, ¿no? La misma estructura tiene. A ver, por ejemplo, quiero decir, no sé, ustedes me van a decir qué significa, mira. ¿Qué es? Casa grande. Casa Casa grande. grande. Hachauta. Casa grande. Casa grande. ¿Ya? A ver, ahora, otra vez. ¿Esto? Persona pequeña. Persona pequeña. Exacto, persona Pequeña. pequeña. ¿Sí? Ahora, esto, ustedes conocen, mira, son capísimos para esto, mira. Pequeña fiesta. Juego pequeño. Fiesta pequeña. Ah, ya, entonces ya saben qué significa, por ejemplo, Xcanata, ¿no? En la ciudad de La Paz hay una entrada famosísima, ¿no? ¿Ya? Xca Anata. Entonces, como es Xca, entonces todavía no es el oficial, ¿no ve? Entonces, algo, fiesta pequeña más o menos, ¿no? Muy bien. Ya ustedes con el tantillo pueden aplicar, ¿no? Con cualquier cosa, por ejemplo, alimentos, ¿no? Entonces, cachoque, hachachoque. Acá hachachoque, chanipasti, ¿no ve? Por ejemplo, cuando preguntábamos precio, ¿no ve? ¿No? Acá choquen chanipa caucasa, ¿no ve? Entonces, ustedes pueden decir, acá hachachoquen, acá hiscachoquen, acá tanti choquen, ¿no ve? Entonces, utilizamos estos adjetivos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chiri, una pregunta. Adelante. A veces vamos al mercado y los puestos están muy juntas y para preguntar a la casera, ¿estos son tus productos? ¿Estos son tus papas así? Excelente, excelente. Muy bien. Ya. Vamos a utilizar solamente el pronombre personal, ¿no? Juma. Akaj. A ver. Akaj. ¿Qué estoy diciendo? Esto. Esto. Excelente. Acá es esto, pronombre personal. No, perdón, pronombre demostrativo. Esto. Acá, human, kiti. Entonces, esto significa, esto es tuyo. ¿Ya? Acá, human, kiti, ¿no? Esto es tuyo. Entonces, ahí les dirán, ¿no? Haniwa, hupankiwa. ¿Qué estoy diciendo? No, es No, de ella. es de él. No, exacto. No, es de él o de ella, ¿no ven? O les puede decir, Hisa, Nayan, Kiwa. Hisa, Nayan, Kiwa. ¿Ya? Ahora, ¿dónde pueden hacer la variante aquí? Pueden especificar aquí, en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, acá, choquej, humankiti, ¿ve? La respuesta es Janiwa, Jupanquiwa, Hisa, o puede decir Janiwa. Aquí también puede poner Ukan Choquej, Jupanquiwa, o puede decir Hisa, ¿no? Uka Choquej, Nayanquiwa. Puede ser de forma directa sin especificar esta parte. ¿No ve? No especifico, ¿no? O puedo especificar.
Ya, algo que me estoy olvidando ahora, ¿no? Aquí cuando se especifica, esta X no se utiliza en ambos, ¿ya? Entonces directamente esto va, cuando específico ya no lleva esta X, ¿ya? Uka chokej humankiti, ¿no? Haniwa, uka chokej hupankiwa. Esta pregunta aquí van a tener cuidado, ¿ya? Porque esta X estamos utilizando ya en esta parte, ¿no ve? Entonces ya no se repite, solamente cuando es de forma directa, aquí lo van a utilizar el sufijo ja, ¿ya? ¿Queda claro eso o no queda? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ahora, sí. ahora, por ejemplo, antes que me pregunten, esto pueden utilizar con cualquier cosa, ¿no? Aka uta humankiti, ¿no? Esta casa es tuyo. Uka, añascu es auto, ¿ya? Creo que no sé si les escribí. Añascu, ¿no? Entonces digo, uka añascu, ¿no ve? Humankiti, ¿no? Haniwa, uka añascu tata hankiwa. Hisa, uka añascu nayankiwa, ¿no ve? Entonces, añascu auto, ¿ya? Movilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, a veces queremos decir, dame por favor agua o dame un té, no sé, ¿no? Cuando vas a comer hacia la calle. ¿Cómo puedo decir eso, A Aymara? ver, no le escuché muy bien, un poquito más. Cuando vamos a comer a veces a la calle, pedimos, a veces, me podrías dar, aparte, ¿no? Agua o mate, ¿no? Algo así. Ah, ya, ya. ¿Sí? A ver, eso vamos a partir. ¿Puedo borrar esto? ¿Alguien tiene algún no copiado? ¿Sí? ¿Puedo copiar? Sí, teacher Chiri. Ya, vamos a borrar, ¿ya? ¿Ya? Hay una palabra, este es el verbo, ¿ya? Verbo churaña, ¿qué es? Dar. Dar, ¿ya? Churaña es verbo dar, ¿sí? En base a esto yo puedo conjugar, por ejemplo, no vendeme, ya queda el precio, ¿no? O puedo decir también de esta forma, uka, hawasa, churita, uka, hawasa, churita, ¿qué estoy diciendo? Dame esa haba. Dame esa haba, ¿no ve? Mm, ¿Sí? Uka, hawasa, churita, dame esa haba. Ahora ya me compró el haba, ya me compró. A esto, cuando quiero adicionar algunas cosas, algo más, utilizo el sufijo impi, ¿ya? Impi. Este sufijo significa y, significa con, significa más, ¿no? Aquí voy a poner más, ¿no? Algunas veces incluso juega como papel de coma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Uka hawas churita. Ya. Kunamsa, ¿no? Les van a preguntar, kunamsa, cuando quieren vender. Kunamsa. Aquí simplemente es eso, pero con edición, ¿no? Entonces, ustedes dicen, un poquito más. Okimpi, Mm, Okimpi, Tonkompi, Tonkompi, Apillampi, ¿ya? Todito, impi, 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 ¿ya? Ahora creo que lo que me preguntaban era de un restaurante, ¿no? Entonces, dame comida, ¿no? Entonces, umampi, ¿no? Umampi, agüita más, ¿no? O puedo decir, por ejemplo, ya me ha dado algo, ¿sí? Ya estoy comiendo, digamos, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿no? Umampi, puede ser cualquier cosa, yo puedo utilizar el agua, ¿ya? Umampi, churi, tasmati, aquí, de churitas mati, umampi, churitas mati. ¿Qué estoy diciendo? ¿Me puedes dar agüita más? Exactamente, eso significa, ¿ya? ¿Me puedes dar agüita? Diminutivo, ¿no? Agüita
No sé si estoy escribiendo bien. Aquí voy a poner para que no se confunda. Agua más, ¿ya? Pero es de forma diminutiva en Aymara, ¿ya? ¿Ya? ¿Me puedes dar agua más? ¿No ve? Pregunta. No sé si respondí. Yo puedo decir cualquier cosa aquí, ¿no? ¿No? Pero el INPI, siempre cuando ya es un segundo, tercer, cuarto producto, el INPI con y, ¿no ve? Y me puedes dar papita, y me puedes dar ababás, me puedes dar, ¿no ve? Eso significa. ¿Ya? ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Chiri, Sí, adelante. mi pregunta es, por ejemplo, en el de auto, ¿cómo digo este auto de color azul usado o viejo o algo así, no? ¿No? ¿Cómo puedo expresar eso? Ya. Hay palabras específicas para objetos para decir esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, alguien me decía, voy a silenciar un momento ya, hay una interferencia, y luego se activan sus micrófonos para poder participar, ¿ya? Entonces, decía, tanta, tanta es viejo, ¿ya? Pero no es para decir a personas, animal, no puedo decir tantaque, ¿no? Puedo decirlo, pero no me estoy refiriendo en ese momento para decirle viejo, sino estoy diciendo persona de ropa vieja, tantahak, ¿ya? Entonces, tanta es exclusivo para objetos, cosas, tanta, ¿ya? Ahora, también hay otro, mirque, también es algo viejo, igual para objetos, cosas, ¿ya? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? A ver, siguen entrando, se han dormido muchos. Entonces yo puedo decir merque o puedo decir tanta, ¿ya? Merque, auto me has dicho, ¿no? Cañasco, ¿no? Merque cañasco va a ser auto viejo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Está clarísimo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que me decías, voy a hacer aquí. Colores no hemos visto todavía, ¿no? ¿O ya hemos avanzado? No hemos visto todavía, pero vamos a adelantar, ¿ya? No. Uca, mirque, uca mirque, uca mirque, a ver, chupica, añascu, no sé, aljita. Ahora que estamos con compra y ventas de productos, ¿no? O aljitas mati. ¿Alguien puede traducir, por ejemplo, esto? ¿No? ¿Nadie? Ese carro rojo, rojo, Ese puedes, auto rojo me puedes vender, Véndeme. Ya. Chiri. ¿Me podrás vender? Ya. Auto Este viejo de color auto rojo, ¿me puedes rojo que vender? puedes vender, ¿no ve? Eso significa, ¿no ve? Ya medio complicado, ¿no? Ya, como ejemplo que me preguntó, está bien, ¿sí? Hisal, hirismawa, haniwa, neo hirismati, ¿no? Positivo, negativo la respuesta, ¿ya? No sé si me preguntó eso. ¿Estoy bien? Sí, ¿Qué ya le te respuesta? chiris. Muy bien. Otra pregunta. Tati Chiri, por favor, ¿puede poner la traducción de la oración reciente? Ya, literal les voy a traducir, ¿ya? Ustedes van a, gramaticalmente, van a estructurar en función al castellano, ¿ya? Ese Ese viejo, viejo rojo, rojo, auto, rojo auto, ¿me puedes vender? puedes vender. Pero estructuralmente no es correcto, ¿sí? Ustedes estructuren, ¿ya? Gramaticalmente. Ay, ya. Ya, ¿alguna otra pregunta?
Ya teacher, una consulta. Vamos a llevar lo que son los adjetivos. Sí, más adelante, más adelante. Aymara Ah, 2. ya sí, para especificar ya. Gracias. Yatichiri, perdón. Para contestar el precio, si nos da un precio y no estamos de acuerdo con el precio, no está muy caro, ¿cómo podemos expresar? Ah, ya, precio caro. Les dice un precio, ¿no? Digamos, pata 40, ¿no? 100 bolivianos. Ahora aquí va otro adjetivo, gila. ¿Ya? Gila también, hemos dicho que es hermano, ¿no? Pero también es mucho, ¿no? Yo puedo decir aquí, ancha, eso es exageración, ¿ya? Ancha, gilawa, ¿ya? Esto es muy caro es, ¿no? Ancha, gilawa, muy caro es, ¿no? Yo puedo decir ancha, gilawa. Ancha, gilawa. Iraquita. Iraquita, iracaña es bajar, ¿ya? Entonces, en este caso, le estoy traduciendo. Rebájame. Ancha Gilagua, iraquita. Rebájame. Es muy Reba- caro, rebájame, ¿sí? Entonces, ustedes pongan aquí su traducción. Es muy caro, rebájame. Pero esto es igual, muy formal. Yo puedo decir, ancha Gilagua, ¿no? Aquí me olvidé, eso más, ¿ya? Ancha Gilagua. Iraquitay, amsuma, poliwarmi. ¿Eh? Ahora es más dulce, más armónico, ¿no? Los van a convencer con esta oración, ¿ya? Ah, mentira. Ah. ¿Ya? Ancha Hilawa, Iraquetay Amsuma, ¿no? Hasta aquí pueden decir, ¿no? O siguen, Coliwarmi es mujer dulce, ¿no? Creo que debemos hablar de esto, ¿no ven? No, Yatichiri. Ya, Tichiri, disculpe, ¿no sería más un piropo eso? No. Coli, por ejemplo, a ver, otro ejemplo, a ver. Por ejemplo, quiero decir, por favor, ¿no? Pues yo puedo decir, mira, Ampsuma, ¿no? Mira, Ampsuma, eso es, por favor, ¿no? Entonces yo puedo decir, mira, por ejemplo, mira, Ampsum Poli, ¿ya? Poli es algo, ¿cómo les digo? Es para decir algo dulce, algo como, Algo bonito. algo Hermoso, no sé. hermoso, precioso, tesoro, Hermoso. ¿no? Pero no es piropo, ¿ya? No es piropo. Como decir por favorcito, algo así. Sí, algo así, pero... Cerrador. El Es- trato. ¿Ya? Eso, ¿ya? Miram sum coli, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta anterior pueden utilizar anchajilawa, es muy caro, ¿no? Iraquetai, ¿no? Iraquetai. O puede decir iraquetai amsuma, ¿no? O puede decir miram suma oliwarmi, ¿no? Mujer dulce, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? ¿Otras preguntas? Ya, Tichiri, perdón, Sí. una pregunta. En la anterior oración, usted pone chupica como rojo y huila también se escribe en esa oración, ¿se puede escribir? Huila, ¿O es el chupica, mismo color? ¿sí? Ahora hay cierta variante, pero al final para los hombres es rojo, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, ¿cómo se puede preguntar? ¿Tendrás cafecito? No sé si el que te vende. Perdón. ¿Cómo puedo preguntarle al que vende? ¿Tendrás cafecito también? ¿O tendrás otra cosita? O así. Ah, ya. Ya. Ahora, cafecito, café no es original, pero utilizan nomás café, ¿no? A ver, pero hay una pregunta, lo que me dices es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, está vendiendo tecito, ¿no? También, ¿no? Entonces yo digo, o cualquier otra cosa está vendiendo. ¿No? Kunampi, ¿kuna qué es?
¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Kunampi y ya estoy diciendo ¿Con y. qué? ¿Con qué? Kunampi uttam. ¿Con Ay, qué ¿qué tienes? más tienes? ¿Qué más tienes? Exacto, esa es la pregunta, ¿ya? Kunampis uttam. Entonces, ¿qué más tienes? ¿Ya? Kunampis uttam. Y esa es igual pregunta genérica, ¿no? ¿Qué más tienes, no? Yo puedo estar vendiendo o comprando en el mercado papas, ¿no? Kunampis uttam, ¿no? Ah, apillampi, ¿no? No sé. ¿Qué más tienes? Estoy en un restaurante, estoy comiendo, no sé, sartito, ¿no? Y mi esposa quiere algo más, pero no sabe qué. Le pregunto, ¿kunampis uttam, no? Entonces, otra comida, ¿no? ¿Qué comida más tienes? ¿No? ¿O qué más tienes? ¿Ya? Entonces, de Ya, forma general, Tichiri. ¿qué más tienes? Sí, adelante. Cuando es pregunta, no tiene que terminar en ti. Ah, y eso nuevamente explico, ¿ya? Ya. Hay varias preguntas o varios sufijos para reemplazar o para hacer preguntas. Uno de ellos es el sufijo sa, que sirve para hacer preguntas. Este sufijo simplemente utilizamos con pronombres interrogativos. ¿Cuáles son? El qué, cuál, quién, ¿no ve? Pronombres interrogativos. Hay otra, el ti. El ti lo vuelve, es igual interrogativo, pero para cualquier palabra. ¿Ya? Cualquier palabra. ¿Sí? Cualquier palabra. Hay otro, el isti. Esto es igual interrogativo, pero simplemente significa y en pregunta. ¿No ve? Y así podemos señalar. En este momento estamos utilizando solamente estos dos. ¿Ya? Ahora, en este momento estamos con pronombre interrogativo. Por lo tanto, aquí está. Claro, con elisión vocálica. ¿Ya? Entonces, no podemos mezclar dos sufijos interrogativos. ¿Está claro? Sí. Ya te quiere. Sí. ¿Cómo se dice te invito a tomar té, digamos, o a almorzar? A ver, ahí puede haber diferentes interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, verbo. Aña, ¿qué es este verbo? Invitar. Invitar. ¿Ya? Es el verbo invitar. Ya, ahora en base a esto vamos a decir, ¿no? Dice, Uma wajita. ¿Qué estoy diciendo? Invítame Dame agua. agua. Dame agua. Dame agua. Ya. Esto, por ejemplo, yo diría, ¿no? Un wajita, mira, suma, no sé, ¿no? Por favor, convídame agua. ¿No? Uma wajita, mira, sum call, ustedes ya lo ponen, ¿ya? Ahora, esto también lo puede volver en pregunta, ¿no? Uma wajtasmati. Ahí no he escrito, ¿no? ¿Me darías agüita? Y tasmati. Ahora sí, ese es ti, ¿no ve? Porque aquí no hay pronombre interrogativo. Entonces, ahí está para hacer pregunta. Uma y tasmati. Esto es, ¿me puedes invitar a agüita? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Ahora, no sé si hacía referencia a este tipo de invitación o, por ejemplo, a invitar a salir, no sé, ¿no? Salir a comer, no sé cuál era, ¿no? Por eso decía, puede tener diferentes interpretaciones. Ahora, esto es de invitar, ¿no ve? De querer dar, ¿no? Invitar, ¿no? Ahora, ese de salidas, esos
Sarañan, el sarañan, o sea, no utilizamos este waqtita, ¿ya? Es diferente, ¿ya? La misma palabra invitar, ¿ya? Entonces, conjugamos ahí ya, ¿ya? ¿Otras preguntas? Y a ti, Chiri, ¿cómo se dice gracias? Ah, ya. El otro día hemos escrito en letras grandes, ¿no? ¿O no? ¿No era con ustedes? No, Gracias. No. Van a escuchar, este es el típico, ¿ya? Yuspagara. Gracias. Ahora analizamos esta palabra. ¿La G existe en el alfabeto o en el cuadro fonético de la Aymara? ¿Sí o no? No, No, entonces no. no podemos utilizar. No, Pero este yuspagara tampoco es gracias, ¿no? Entonces, yuspagar, dicen, ¿no? En el campo, en diferentes regiones escuchaste yuspagara. Esto es que Dios te lo más pague. bien, Dios te lo pague, exacto, eso es este yuspagara. ¿Ya? En sí, gracias es pai. Pai. Igual, gracias. ¿Ya? Pai mama, pai tata, pai gila, pai cuyacan. ¿Ya? Entonces, utilicen esto para decir gracias. Y a ti, Chiri, ¿existe la palabra provecho en Aymara? No, no existe. Entonces, cuando dicen gracias, yao, mamá, ¿no? Yao, eso es lo que se utiliza. Es como ya, ¿no? Yao. ¿Ya? No hay provecho. Y a ti, ¿Ya? Chiri, ¿cómo se diría? Gracias, estaba muy rico. Ah, ya, muy bien. ¿Qué voy a escribir? Suma es bien, ¿ya? Bien. Ahora, para exagerar, pongo wali suma. Esto es bien igual, pero exagerado. O sea, está muy bien, más o menos, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ahora aquí puedo exagerar. Sí, va a seguir significando lo mismo, pero voy a exagerar, ¿no? Pai, wali, suma, puniwa. O si es pasado, suma puninwa. Wali, suma puninwa. ¿Ya? Eso es, esto es en pasado, por ejemplo, ¿no? O si es en presente, ahí nomás. Suma puniwa, ¿no? Gracias, ¿no? Estoy en presente. Está muy Todo bonito. rico siempre. Está muy rico, muy bien, ¿no? Si es comida, entonces esto va a significar rico, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Y a ti, Chiri, Sí. ¿y existe en Aymara, disculpe, perdón, esas dos palabras? Ah, disculpe, perdón. Me ha pescado en la curva, no tengo idea. Pero para decir, por ejemplo, perdóname, eso sí, ¿no? Por ejemplo, perdóname, ¿no? Por favor, ¿no? Perdóname, eso es ampachita. ¿Ya? Esto es perdóname. ¿Ya? Ampachita, ¿no? Perdóname. O pampacham, ¿no? Perdoná, ¿no? Perdona. ¿Ya? Puede tener otras variantes más, ¿ya? Pero eso es para pedir perdón, ¿no? Entonces, esto mismo podría utilizar, ¿no? Entonces, digamos, de repente así, no me he dado cuenta y le he pisado, ¿no? Pampachita, así, ¿no? Puedo decir, perdóname, ¿no? Puedo utilizar, ¿ya? Ahí suma y a ti, Chiri. Disculpa, también sería este mismo, ¿sí? No sé si existe otra palabra para disculpa. Entonces, puedo utilizar esta misma palabra, ¿ya? Yeti Chiri, buenos días. Una consulta, para decir una tacita de té, un platito de papa, utilizando eso, sus utensilios. Ah, ya, utensilios.
Plato se dice chua, ¿ya? Plato. Y taza, jaruchi. Jaruchi. Ahora bien, para decir uno, utilizamos cantidades, ¿ya? Pero con contracción, ¿no? Por ejemplo, decimos maya, ¿no? Entonces, el uno contraído, ¿ya? Ma. Paya, igual con contracción, ¿no? Ya, esos dos números con contracción. Eso, el resto normal, ¿ya? Entonces, ma. Creo que no es necesario, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, junto a un churita, ¿no? ¿En qué me va a dar la mano? ¿En qué me va a dar el té, ¿no ve? Entonces ya se entiende, ¿no ve? Entonces no es necesario decir, ¿ya? Pero sí puedo decir, por ejemplo, estoy tomando mi té, está muy caliente, quiero enfriar, ¿no? Quiero otra taza más, ¿no? Entonces, ma, haru, chimpi, mai, ita. Ma, haru, chimpi, mai, ita. ¿Qué estoy diciendo? Préstame una taza más. Exacto, eso estoy diciendo, ¿ya? O, por ejemplo, Maru Chimpi, aquí voy a cambiar, ¿ya? Ustedes pongan y escriban otro, ¿ya? Esto ya traduzcan. Esto puede ser, por ejemplo, ¿no? Ya tengo mi té, ahora quiero otro más, ¿no? Maharu Chimpi Churita, ¿no? Estoy diciendo, una taza más dame. Esto ya no es pregunta, ¿no? Maharu Chimpi Churita, dame. Estoy diciendo, una taza más dame, ¿sí? ¿Ya? Lo mismo podría hacer con el plato, ¿ya? Machuan pichurita, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta última? Vamos a comer yatichiri. Ya. ¿Eso es una invitación a mí o quieres que traduzca eso? Ya, mentira. También. Manqiri. Manqiri Sarañani. Ñani. ¿Ya? Manqiri Sarañani. ¿Ya? Vamos a comer. ¿Ya? Ahora, esto podría decir, a tomar tecito, ¿no ve? Juntum umir Sarañani. ¿No ve? Pues aquí ustedes lo cambian nomás. Sarañani de ir o vamos, ¿no? Muy bien. Chacuch junto umir taquin Sarañani, ¿ya? Walik. Walik yatichiri. Isinkam taquin. ¿Ya? Muy bien. Yatichiri.